La mañana del martes 15 de octubre, una mujer de aproximadamente 45 años caminaba por el elegante vestíbulo corporativo del edificio Insurgentes Plaza en la Ciudad de México. Llevaba un uniforme azul marino descolorido que había visto mejores días, zapatos cómodos pero gastados y el cabello recogido en una coleta apretada. En sus manos llevaba un cubo de limpieza con productos básicos y trapos que despedían ese olor característico a desinfectante barato. Su postura era neutral, casi invisible, como la de tantas trabajadoras de limpieza que pasan desapercibidas en los edificios corporativos de la ciudad. Pero había algo en sus ojos, una agudeza silenciosa, una observación meticulosa de cada detalle que la rodeaba, que cualquier persona perceptiva habría notado si se hubiera molestado en mirarla realmente. El edificio albergaba las oficinas centrales de servicios corporativos Elite, una empresa de limpieza y mantenimiento que operaba contratos con las corporaciones más prestigiosas de México. El vestíbulo lucía impecable, pisos de mármol italiano que reflejaban las luces LED del techo como espejos, paredes de vidrio que revelaban oficinas minimalistas decoradas con muebles de diseñador y una recepción de granito negro donde 3 recepcionistas uniformadas atendían con sonrisas profesionales perfectamente calibradas. El aire acondicionado mantenía una temperatura constante de 21 grados y un aroma sutil a vainilla y madera de cedro flotaba estratégicamente desde difusores ocultos. Era el tipo de lugar diseñado para impresionar, para recordarle a cada visitante que estaba en presencia de éxito y excelencia empresarial. La mujer del uniforme azul observó cómo un ejecutivo de traje Armani pasaba junto a ella sin siquiera un vistazo, hablando animadamente por su iPhone último modelo sobre cifras de millones. Notó cómo las recepcionistas saludaban efusivamente a los hombres de negocios que entraban con portafolios de cuero italiano, mientras apenas levantaban la vista cuando empleados de mantenimiento o mensajeros cruzaban las puertas giratorias. Cada detalle quedaba registrado en su mente con la precisión de una cámara de alta definición. Había venido exactamente para esto, para observar, para entender, para confirmar sospechas que llevaba semanas desarrollando, y hasta ahora todo confirmaba exactamente lo que temía. Se dirigió hacia el área de servicios, donde sabía que encontraría el centro neurálgico de las operaciones de limpieza del edificio. Era temprano, las 8:15 de la mañana, el momento perfecto cuando los supervisores asignaban tareas y los equipos se preparaban para otra jornada de trabajo invisible. El corredor que conducía a esa zona contrastaba dramáticamente con el vestíbulo principal. El piso ya no era mármol italiano, sino linóleo desgastado. Las paredes no tenían el acabado elegante, sino pintura institucional blanca que amarilleaba en las esquinas. Y la iluminación era de tubos fluorescentes que zumbaban ligeramente. Era como cruzar de un mundo a otro en cuestión de metros, una frontera invisible pero absolutamente real que separaba a quienes eran vistos de quienes permanecían en las sombras. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero lo que estaba a punto de presenciar cambiaría para siempre la manera en que esta empresa funcionaba. En el cuarto de servicios, un grupo de aproximadamente 12 empleados se preparaba para comenzar el día. La mayoría eran mujeres de entre 30 y 50 años, algunas con rostros marcados por años de trabajo duro, otras más jóvenes, pero ya con esa mirada de cansancio que viene de jornadas extenuantes combinadas con responsabilidades familiares. Había también 3 hombres, encargados principalmente de las tareas más pesadas. Todos vestían el mismo uniforme azul marino, algunos más nuevos que otros, y conversaban en voz baja mientras organizaban sus carritos de limpieza. El ambiente olía a cloro, jabón industrial y café instantáneo de una cafetera barata en la esquina. Entre ellos destacaba una mujer joven de unos 28 años, llamada Rosa María Hernández López. Tenía el cabello negro recogido en una trenza pulcra, ojos cálidos, color café y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro a pesar de las obvias ojeras bajo sus ojos. Su uniforme, aunque del mismo tono desgastado que los demás, estaba impecablemente limpio y planchado. Rosa María llevaba 5 años trabajando para servicios corporativos
élite desde que había abandonado su pueblo en Oaxaca para buscar mejores oportunidades en la capital. Ganaba 14,000 pesos mensuales, de los cuales enviaba 6,000 a su madre, que cuidaba a sus 2 hijos pequeños, mientras ella trabajaba turnos que a menudo se extendían hasta 10 o 12 horas. Por las noches, cuando sus huesos le dolían del cansancio, estudiaba en línea una licenciatura en administración de empresas, alimentando un sueño que a veces parecía imposible, pero que nunca abandonaba completamente. Era el tipo de persona que saludaba a cada uno de sus compañeros por su nombre, que compartía su torta cuando alguien olvidaba el almuerzo, que se quedaba tiempo extra sin quejarse cuando había emergencias. La puerta del cuarto de servicios se abrió con un golpe dramático y entró Kimberly Sánchez Vega, la supervisora de turno. Tenía 39 años, pero intentaba aparentar menos con un exceso de tratamientos cosméticos que le daban a su rostro una cualidad artificial. Su uniforme de supervisora era de un tono azul más oscuro y de mejor calidad que el del resto, entallado para mostrar una figura que mantenía con membresías caras de gimnasio que su salario de 45,000 pesos mensuales apenas podía costear sin las tarjetas de crédito que llevaba al límite. Usaba un collar de perlas que insistía eran auténticas, aunque claramente no lo eran, aretes de oro que brillaban demasiado para ser del quilataje que proclamaba, y un reloj Michael Kors que había comprado en abonos de 12 meses. Su maquillaje era pesado, con delineador dramático que hacía que sus ojos parecieran más pequeños, y labial rojo intenso que aplicaba cada hora religiosamente. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un smartphone último modelo en la mano, del cual no despegaba los ojos mientras caminaba, obligando a otros a apartarse de su camino. Detrás de ella venía su asistente y cómplice más leal, un hombre de 35 años llamado Brandon Gutiérrez, quien compartía la misma filosofía elitista de Kimberly. Brandon usaba gel en exceso en su cabello, una camisa entallada que mostraba músculos cultivados en gimnasios de Polanco donde fingía pertenecer, y zapatos de marca que había comprado en el mercado negro. Su papel era ser los ojos y oídos de Kimberly, reportándole cualquier estructura narrativa, con fases de humillación y desfecho dramático. El hecho es voy bien. Continuaré desarrollando la historia siguiendo la estructura. Necesito desarrollar más a Brandon. Luego la entrada de la protagonista al grupo. La primera interacción donde Rosa María la trata bien. Y luego la escalada de humillación por parte de Kimberly. Debo mantener el ritmo y asegurarme de incluir todos los elementos. Las 4 fases de humillación, la revelación dramática, la justicia inmediata, etc. Sigo escribiendo infracción, que pudiera usar para mantener a la gente bajo control a través del miedo. Buenos días, equipo, dijo Kimberly sin levantar la vista de su teléfono. Su tono dejaba claro que el saludo era pura formalidad vacía. Tenemos inspección de calidad hoy del corporativo, así que necesito que todo esté perfecto. Y cuando digo perfecto, me refiero a que ni una sola queja, porque si hay problemas, todos perderán su bono de este mes. Rosa María levantó tímidamente la mano. Disculpe, supervisora Kimberly, pero pensé que el bono era por cumplimiento de estándares básicos, no por... Te pregunté tu opinión, Rosa. Kimberly finalmente levantó la vista, sus ojos entrecerrados con irritación. Porque no recuerdo haber solicitado comentarios de alguien que limpia baños para vivir. Si quieres discutir políticas corporativas, tal vez deberías haber estudiado para ser gerente en lugar de conformarte con trapear pisos. El silencio incómodo llenó el cuarto. Varios empleados bajaron la mirada, familiarizados con estas explosiones de crueldad casual de su supervisora. Rosa María sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura, sus manos apretando el trapeador que sostenía hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No era la primera vez que Kimberly la humillaba, pero cada vez dolía igual, especialmente porque Rosa María sabía que sí estaba estudiando, sacrificando horas de sueño para precisamente no quedarse limpiando pisos toda su vida. Pero decir eso solo empeoraría las cosas. Fue en ese momento cuando la mujer del uniforme desgastado habló por primera vez, su voz tranquila pero clara. Disculpe, buenos días, soy nueva. Me enviaron de la agencia temporal. ¿Dónde necesita que trabaje hoy? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Kimberly la evaluó con esos ojos entrenados para juzgar
valor económico en segundos. Vio el uniforme viejo, los zapatos baratos, la ausencia total de maquillaje o joyas, el cabello simple sin estilo. Su expresión se transformó en una mezcla de fastidio y desdén apenas contenido. «Agencia temporal», repitió Kimberly con un suspiro exagerado. «Perfecto, justo lo que necesitábamos. Alguien que probablemente no sabe ni cómo usar una aspiradora correctamente». Se volvió hacia Brandon. «¿Por qué no nos informaron que venía refuerzo temporal?» Brandon consultó su tableta. «Debe ser para cubrir a Josefina, que está de incapacidad. Autorización del gerente regional». «Ajá». Kimberly se cruzó de brazos y dio la vuelta alrededor de la mujer nueva, inspeccionándola como un general revisando a un soldado deficiente. «¿Y cómo te llamas, temporal?» La mujer mantuvo su postura humilde, sus ojos bajos en una perfecta actuación de sumisión. «Sofía, señora. Sofía Torres». «Sofía. Qué común». Kimberly rió sin humor. «Mira, Sofía, aquí las cosas funcionan de cierta manera. No somos como esas empresas de limpieza baratas, donde pueden hacer las cosas a medias. Nuestros clientes son las corporaciones más importantes de México, gente de verdad, gente que importa. Así que necesito que entiendas que cada error se refleja en mí y no tolero errores. ¿Quedó claro?» «Perfectamente claro, señora», respondió Sofía con una voz tan neutra que era imposible detectar emoción alguna. Rosa María, cuyo corazón naturalmente se inclinaba hacia ayudar a otros, se acercó con una sonrisa cálida. «Buenos días, Sofía. Bienvenida. Si necesitas ayuda con algo o tienes preguntas, con confianza me preguntas. Sí, todos aquí ayudamos a los nuevos». La expresión de Sofía se suavizó genuinamente al ver la bondad en los ojos de Rosa María. «Gracias. Eres muy amable. Tú eres Rosa María Hernández, pero todos me dicen Rosa. Llevo 5 años aquí». «¿5 años?» La voz de Kimberly cortó la conversación como un cuchillo. «Rosa María, si llevas 5 años limpiando y sigues siendo empleada de limpieza, tal vez deberías reflexionar sobre tus elecciones de vida en lugar de hacer amiguitas con las temporales». Se volvió hacia Sofía. «Y tú, temporal, no estás aquí para socializar. Rosa, dale el piso 15, los baños ejecutivos. Y Sofía», su sonrisa fue todo menos amable, «tú te encargas del sótano donde están los almacenes y la sala de máquinas. Es sucio, hace calor y huele horrible, pero es perfecto para alguien temporal. Considéralo una prueba de fuego». Brandon rió con complicidad. «El sótano está especialmente asqueroso hoy. Hubo una fuga en las tuberías ayer». Sofía simplemente asintió. «Lo que necesite, señora. ¿Me puede indicar dónde están los suministros?» Kimberly señaló vagamente hacia un armario. «Allí. Y quiero ese sótano impecable para las 3 de la tarde. Tendremos inspección». Era obvio que estaba asignando la tarea más difícil deliberadamente, estableciendo desde el principio la jerarquía de poder. En su mundo, las personas se dividían en 2 categorías: las que merecían respeto y las que existían para servir. Mientras Sofía recogía los suministros, Rosa María se acercó discretamente. «Oye, no te preocupes por ella. Es así con todos al principio». «Bueno, es así con todos siempre», admitió con una risita nerviosa. «Pero el trabajo es trabajo y pagamos las cuentas. Si necesitas algo, trabajo en el piso 15. Los baños ejecutivos están cerca de las oficinas principales». «Gracias, Rosa María», Sofía respondió con calidez genuina. «Aprecio mucho tu amabilidad. Todos merecemos ser tratados con dignidad». Rosa María dijo simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo, sin saber que esas palabras exactas serían recordadas más tarde con significado profundo. Las siguientes 3 horas, Sofía trabajó en el sótano en condiciones que efectivamente eran deplorables. El calor era sofocante porque los sistemas de ventilación no llegaban adecuadamente a esos niveles inferiores. La fuga de tuberías había dejado charcos de agua sucia que olían a moho y químicos. Había años de suciedad acumulada en rincones que evidentemente nadie limpiaba regularmente, telarañas en tuberías y el constante ruido ensordecedor de la maquinaria industrial. Era el tipo de trabajo que te dejaba el cuerpo dolorido y el uniforme empapado de sudor. Pero Sofía trabajó metódicamente y mientras lo hacía observaba. Notó que el equipo de seguridad en esa área estaba obsoleto, que no había extintores actualizados, que las condiciones laborales violaban al menos 6 regulaciones de seguridad que ella conocía perfectamente porque había estudiado precisamente esas regulaciones como
como parte de su investigación antes de comprar esta empresa. Sí comprar, porque Sofía Torres no era su nombre real y definitivamente no era una empleada temporal de una agencia. Su nombre completo era Sofía Mendoza Castellanos Rivera. Tenía 46 años y exactamente 2 semanas atrás había completado la adquisición de servicios corporativos Élite por 180 millones de pesos. La transacción había sido manejada con absoluta discreción a través de una firma de abogados corporativos, con contratos de confidencialidad que impedían a los antiguos dueños revelar la identidad de la compradora hasta que ella lo autorizara. El anuncio oficial estaba programado para dentro de 3 días, pero Sofía había decidido que antes de asumir públicamente necesitaba ver con sus propios ojos cómo funcionaba realmente la empresa desde adentro, desde el nivel más bajo de la jerarquía. Sofía era una self-made millonaria que había construido su fortuna desde cero. Nacida en una familia humilde de Ecatepec, hija de una trabajadora doméstica y un mecánico, había conocido la pobreza de primera mano. A los 16 años trabajaba limpiando casas junto a su madre para ayudar con los gastos familiares, donde experimentó el clasismo y la crueldad casual de patrones que las trataban como menos que humanas. Esa experiencia había encendido en ella una determinación feroz de cambiar su vida. Con becas, trabajos nocturnos y una ambición implacable, se graduó de la UNAM en Administración de Empresas. Luego obtuvo un MBA con honores y a los 30 años fundó su propia empresa de consultoría corporativa. Para los 40, su firma manejaba las operaciones de algunas de las corporaciones más grandes de México y su patrimonio neto superaba los 1.200 millones de pesos. Pero Sofía nunca olvidó de dónde venía y cuando surgió la oportunidad de comprar servicios corporativos Élite, no fue solo una inversión financiera, era una misión personal. Había investigado a fondo la empresa durante meses, entrevistando anónimamente a docenas de exempleados, leyendo reseñas en línea, documentando quejas laborales. El patrón era claro, una cultura corporativa podrida desde dentro, donde el clasismo no era solo tolerado, sino institucionalizado, donde los trabajadores eran tratados como mercancía desechable, donde supervisores abusivos como Kimberly prosperaban porque cumplían cuotas sin importar cómo lo lograban. Los números financieros de la empresa eran buenos, pero Sofía sabía que estaban construidos sobre la explotación. Ella iba a cambiar eso radicalmente, pero primero necesitaba evidencia de primera mano que ningún reporte corporativo podría darle. A las 12 del mediodía, Sofía subió del sótano para tomar un descanso. Su uniforme estaba empapado de sudor, tenía manchas de grasa en las manos y su cabello se había salido parcialmente de la coleta. Se veía exactamente como lo que pretendía ser, una trabajadora agotada por labores físicas extenuantes. Se dirigió al área de descanso de empleados, un cuarto pequeño con algunas mesas plegables, una microondas vieja y una máquina expendedora que, según el letrero, llevaba 2 semanas sin funcionar. El contraste con las áreas ejecutivas del edificio era obsceno. Rosa María estaba allí comiendo tacos de frijoles que evidentemente había traído de casa envueltos en papel aluminio. Su rostro se iluminó al ver a Sofía. «Ay, Sofía, te ves exhausta. ¿Qué te pusieron a hacer? El sótano». Sofía se dejó caer en una silla con un suspiro genuino de cansancio. El trabajo físico intenso no era algo a lo que su cuerpo estuviera acostumbrado últimamente. «Está difícil allá abajo. Kimberly siempre hace eso con los nuevos». Rosa María sacudió la cabeza con disgusto. «Es su manera de establecer quién manda. Mira, tengo tacos extra si quieres. No son gran cosa, pero...» «¿En serio?» Sofía sintió una ola de emoción genuina ante el gesto. Aquí estaba esta mujer que ganaba 14,000 pesos al mes, que cada peso le importaba, ofreciéndole comida a una completa extraña. «Eres demasiado amable, Rosa María. Así me enseñó mi mamá». Rosa María compartió 2 de sus tacos sin pensarlo 2 veces. Ella siempre dice que cuando compartimos lo poco que tenemos, nunca es poco. Y mira, todos aquí estamos juntos, ¿verdad? Hay que apoyarnos. Mientras comían, Rosa María habló sobre su vida con esa apertura natural de alguien que no tiene nada que esconder. Contó sobre sus hijos, Carlitos de 6 años y Lupita de 4, que vivían con su mamá en Oaxaca, sobre cómo enviaba
enviaba dinero cada quincena y solo los veía cada 2 o 3 meses cuando ahorraba suficiente para el pasaje de autobús. Sobre sus clases nocturnas en línea, como a veces se quedaba dormida con la computadora abierta porque el cansancio era más fuerte que la determinación. Sobre sus sueños de algún día tener un puesto administrativo, algo con un escritorio y aire acondicionado, algo que le permitiera traer a sus hijos a vivir con ella. ¿Y tú, Sofía?, preguntó Rosa María. ¿Tienes familia? Sofía tuvo que improvisar cuidadosamente, mezclando verdad con ficción. Tengo un hijo adulto, ya tiene su vida. Y sí, también vine de provincia buscando algo mejor. Tuve que trabajar limpiando casas cuando era joven. Entonces, ¿entiendes? Rosa María asintió con complicidad. La gente como nosotras tenemos que trabajar 3 veces más duro para tener lo que otros reciben por nacimiento. Sí, Sofía respondió con absoluta sinceridad. Entiendo perfectamente. Fue en ese momento cuando Kimberly entró al cuarto de descanso como un tornado, Brandon pegado a sus talones. Su expresión era de furia apenas contenida. ¿Qué creen que están haciendo? Son las 12:15. El descanso es de 12 a 12:30, no hasta que se les antoje volver. Rosa María consultó rápidamente su reloj. Pero apenas son las 12:14, supervisora. Todavía tenemos... No me contradigas, Kimberly siseó. ¿Y tú? Se volvió hacia Sofía. ¿Ya terminaste el sótano? No, señora. Me dijo que tenía hasta las 3 de la tarde. Cambio de planes. Necesito que termines para la 1. Tenemos inspección adelantada. Sofía mantuvo su voz calmada. Con respeto, supervisora, esos son solo 45 minutos. Tomando en cuenta el tamaño del área y las condiciones, físicamente no es posible completar. ¿Me estás diciendo que no puedes hacer tu trabajo? Kimberly se cruzó de brazos, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Había estado esperando exactamente esto, una oportunidad de ejercer su poder. Porque si la gente temporal no puede cumplir con los estándares de esta empresa, hay literalmente cientos de personas esperando ocupar tu lugar. Brandon agregó con malicia, tal vez deberías haber pensado en eso antes de tomarte un descanso tan largo. Fue mi culpa. Rosa María intervino rápidamente. Yo la entretuve platicando. Por favor, no. Rosa María, cállate. Kimberly no le quitó los ojos de encima a Sofía. La temporal puede defender su propia incapacidad. Aunque honestamente, ¿qué más puede esperar uno de gente que solo califica para trabajos de limpieza? No es como si tuvieran muchas opciones en la vida, ¿verdad? Sofía sintió cada músculo de su cuerpo tensarse, pero mantuvo su expresión neutral. Esta era exactamente la confirmación que necesitaba. No era solo una supervisora teniendo un mal día, era una cultura de desprecio sistematizado. Haré mi mejor esfuerzo, señora. Tu mejor esfuerzo. Kimberly bufó. Gente como tú limpia, Sofía. Es todo para lo que son buenos. Así que limpia ese sótano impecablemente. O puedes recoger tus cosas y largarte. ¿Entendido? El silencio en el cuarto era denso. Otros 2 empleados que habían estado comiendo en la esquina opuesta habían dejado de masticar, observando la escena con incomodidad evidente. Rosa María tenía lágrimas en los ojos, tanto de humillación propia como de empatía hacia Sofía. Brandon sonreía abiertamente, disfrutando del espectáculo de dominación. Entendido, Sofía dijo con una calma que debería haber sido una advertencia, pero Kimberly estaba demasiado embriagada por su propio poder para notarlo. Sofía volvió al sótano y trabajó a un ritmo imposible, impulsada no por miedo a perder un trabajo que no necesitaba, sino por la determinación de llevar este experimento hasta su conclusión. Su cuerpo protestaba, sus manos desarrollaron ampollas, su espalda gritaba, pero continuó. A la 1 en punto, Kimberly bajó con Brandon y otros 2 supervisores que habían traído para presenciar lo que claramente anticipaba sería una humillación pública. Bien, temporal, veamos qué tan lejos llegaste. Kimberly orchestrated narrative escalation through inspection, humiliation and identity revelation. Continuaré desarrollando la escena de inspección, la siguiente fase de humillación y luego la revelación dramática de la identidad. Necesito mantener el ritmo y la tensión creciente. Comenzó su inspección con un nivel de escrutinio que obviamente estaba diseñado para encontrar fallas. Revisó cada rincón con una linterna, pasó el dedo por superficies, buscando polvo, abrió armarios para inspeccionar el interior. Para su evidente decepción, el sótano estaba notablemente más limpio de lo que había estado probablemente en meses. Sofía había trabajado como poseída.
vida. Y aunque no era perfecto, porque la perfección en 45 minutos era literalmente imposible, era impresionante. Pero Kimberly no había venido a dar cumplidos. Señaló un rincón donde todavía había algo de suciedad acumulada detrás de una tubería particularmente difícil de alcanzar. ¿Y esto? ¿Esto te parece limpio? Supervisora Kimberly, intervino uno de los otros supervisores, un hombre mayor llamado Don Rodrigo, que llevaba 20 años en la empresa. Con todo respeto, ese rincón nunca está completamente limpio. Ni siquiera nuestros empleados regulares logran... ¿Te pregunté tu opinión, Rodrigo? Kimberly lo cortó. Porque si tienes problema con mis estándares de calidad, tal vez tú tampoco perteneces aquí. Don Rodrigo cerró la boca, pero su expresión era de clara desaprobación. Sofía lo notó y mentalmente lo clasificó como otro empleado ético en una cultura tóxica. Esto es inaceptable, Kimberly declaró, su voz subiendo para que resonara en todo el sótano. Completamente inaceptable. Mira, Sofía, o como sea que te llames, obviamente no tienes lo que se necesita para trabajar en una empresa de este nivel. Probablemente estás acostumbrada a lugares donde pueden hacer las cosas a medias, donde nadie tiene estándares, pero no aquí. Trabajé tan rápido como pude. Sofía respondió con una voz cuidadosamente modulada para sonar defensiva, pero no confrontacional. Si me hubiera dado las 3 horas originales, ¿me estás echando la culpa? Kimberly se acercó, invadiendo el espacio personal de Sofía. Típico de gente como tú. Nunca aceptan responsabilidad por su propia mediocridad. ¿Sabes cuál es tu problema? Que piensas que el mundo te debe algo solo por existir. Pero la realidad es que hay niveles en la sociedad. Hay gente que nació para mandar y gente que nació para obedecer. Y claramente tú perteneces al segundo grupo. Brandon rió a carcajadas. Supervisora Kimberly, es usted muy directa, pero alguien tenía que decirlo. Alguien siempre tiene que decir las verdades incómodas. Kimberly continuó, claramente disfrutando su momento. Mira tu ropa, mira tus manos, mira todo sobre ti. Grita fracaso, grita sin opciones, grita este es el mejor trabajo que pude conseguir porque no soy lo suficientemente inteligente para nada más. Rosa María había bajado también, atraída por las voces elevadas, y estaba en las escaleras escuchando con horror. Supervisora, por favor, ella hizo un buen trabajo en el tiempo que tenía. Cállate, Rosa María. Kimberly explotó. Estoy harta de tus interrupciones. De hecho, ¿sabes qué? Estás despedida. Recoge tus cosas y sal del edificio en los próximos 15 minutos. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa María palideció, sus manos volando a su boca. ¿Qué? No puede. Mis hijos, necesito este trabajo. Deberías haber pensado en tus hijos antes de desafiarme repetidamente. Kimberly dijo con frialdad calculada. Considéralo una lección de vida. En el mundo real, la lealtad mal dirigida tiene consecuencias. Don Rodrigo dio un paso adelante. Kimberly, esto es demasiado. Rosa María es una de nuestras mejores empleadas. 5 años de servicio impecable. No puedes despedirla ¿Solo por qué, Rodrigo? ¿Por defender a una temporal inútil? ¿Por cuestionar mi autoridad frente a otros empleados? Soy la supervisora principal de este turno y tengo total autoridad para decisiones de personal. Y si no te gusta, eres bienvenido a unirte a Rosa María en la fila del desempleo. Esto está mal, don Rodrigo dijo quedamente, pero no avanzó más. Tenía 60 años, estaba cerca de la jubilación y necesitaba estos últimos años de servicio. La culpa estaba escrita en su rostro, pero también la impotencia. Rosa María comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la realidad de la situación la golpeaba. Sin este trabajo, no podría mandar dinero a casa. Sus hijos, su madre, todos dependían de ella. Por favor, su voz quebrada. Tengo hijos pequeños. Por favor, supervisora Kimberly, haré lo que sea. Trabajaré doble turno sin queja. Solo por favor no me quite mi trabajo. Kimberly sonrió y fue la sonrisa más cruel que Sofía había visto en mucho tiempo. Tal vez deberías haber pensado en eso antes, pero no te preocupes. Estoy segura de que encontrarás algo. Tal vez vendiendo chicles en el metro. Parece más tu nivel. Brandon rió otra vez y otro supervisor joven llamado Kevin se unió a la risa. Don Rodrigo mantenía la cabeza baja, claramente disgustado pero sintiéndose impotente. Los 2 empleados de limpieza que habían seguido a Rosa María al sótano miraban con ojos muy abiertos, aterrorizados de que pudieran ser los siguientes.
Fue en ese momento preciso cuando Sofía finalmente habló y su voz había cambiado. Ya no era el tono sumiso y defensivo de una empleada temporal asustada. Era la voz de alguien acostumbrada a mandar, clara, firme, con una autoridad innegable que hizo que todos voltearan a mirarla. «No, Kimberly, Rosa María no irá a ningún lado, pero tú sí». Kimberly parpadeó, confundida por el cambio de tono. «Disculpa, ¿qué dijiste?» Sofía sacó su celular del bolsillo del uniforme. No era un teléfono barato, era un iPhone 15 Pro Max, y cuando la pantalla se encendió, reveló un fondo de pantalla que mostraba el logo corporativo de Mendoza Enterprises, el nombre de la firma holding que poseía sus múltiples negocios. Marcó un número y lo puso en altavoz. «¿Alberto?» «Sí, soy yo», dijo con esa misma voz autoritaria. «Estoy en el sótano de las oficinas centrales de servicios corporativos Élite. Necesito que bajes inmediatamente». «Por supuesto, señora Mendoza Castellanos. Llego en 2 minutos», respondió una voz masculina profesional. Kimberly frunció el ceño, su confianza vacilando por primera vez. «¿Qué estás? ¿Quién es Alberto?» «Alberto Méndez Salazar». Sofía respondió calmadamente guardando su teléfono. «El director regional de esta división. Lo conocerás en un momento». «¿Director regional?» La voz de Brandon había subido una octava. «¿Cómo tienes el número directo de él?» «Porque él trabaja para mí», Sofía interrumpió. Y entonces, mientras todos la miraban con creciente alarma, alcanzó el cuello de su uniforme y sacó una credencial que había mantenido escondida bajo la tela. Era una identificación corporativa elaborada con el logo de Mendoza Enterprises, una foto profesional de ella con traje elegante y cabello perfectamente peinado y en letras claras: Sofía Mendoza Castellanos Rivera, CEO and Founder. «Mi nombre completo es Sofía Mendoza Castellanos Rivera», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión explosiva en el aire. «Tengo 46 años, soy egresada de la UNAM y del IPADE, y soy la fundadora y CEO de Mendoza Enterprises, una firma holding con operaciones en consultoría, tecnología y ahora», hizo una pausa significativa, «servicios corporativos». El color drenó del rostro de Kimberly, como si alguien hubiera abierto un grifo. «No, no puede ser. Hace exactamente 14 días», Sofía continuó inexorablemente, «completé la adquisición de servicios corporativos Élite por 180 millones de pesos. La transacción fue manejada con confidencialidad total, con un acuerdo de silencio que expira pasado mañana cuando se hace el anuncio público oficial. Pero decidí que antes de asumir públicamente necesitaba ver con mis propios ojos cómo funcionaba esta empresa desde el nivel más básico». Don Rodrigo dejó escapar un jadeo ahogado. «Dios santo». Durante las últimas 3 semanas, Sofía explicó mientras todos permanecían congelados en shock, «he visitado 12 de nuestras ubicaciones principales disfrazada como empleada temporal o nueva. 9 de esas ubicaciones pasaron la prueba. Los supervisores trataron a todos los empleados con respeto básico, independientemente de su posición. Pero 3 ubicaciones, incluyendo esta, demostraron exactamente el tipo de cultura tóxica y clasista que sospechaba existía en parte de esta organización». Brandon había comenzado a retroceder lentamente hacia las escaleras como si quisiera desaparecer. Kevin, el otro supervisor que había reído, se veía a punto de vomitar. Kimberly simplemente se quedó paralizada, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El sonido de pasos rápidos bajando las escaleras metálicas anunció la llegada de Alberto Méndez, el director regional, un hombre de 58 años con cabello plateado y traje Hugo Boss, que contrastaba dramáticamente con el entorno del sótano. Lo seguían 2 ejecutivos más, una mujer con portafolios y un hombre con tablet. «Señora Mendoza Castellanos». Alberto jadeaba ligeramente de la prisa. «No sabíamos que estaba en el edificio. Si hubiéramos sabido...» «Exactamente, Alberto. Si hubieran sabido, todo hubiera sido diferente». Ese era el punto. Sofía se volvió hacia el grupo de empleados y supervisores que la miraban con diversos grados de shock, terror y, en el caso de Rosa María, esperanza apenas atreviéndose a nacer. «Alberto, quiero que documentes lo que estoy a punto de decir. Va a haber cambios inmediatos». «Por supuesto, señora». La mujer con el portafolios abrió una computadora y comenzó a escribir. Sofía se volvió hacia Kimberly y su mirada era de acero frío. «Kimberly Sánchez Vega, en las últimas 4 horas te he observado mientras demostrabas
señalabas exactamente todo lo que está mal con ciertos aspectos de esta empresa. Te vi tratar a empleados como menos que humanos, basándote únicamente en su posición laboral. Te escuché hacer comentarios clasistas y despectivos repetidamente. Observé cómo asignaste deliberadamente la tarea más difícil en las peores condiciones con un plazo imposible, no como entrenamiento sino como castigo y afirmación de poder. Y finalmente presencié cómo intentaste despedir a Rosa María Hernández, una empleada modelo de 5 años, no por causa justa sino como un acto de crueldad para mantener control a través del miedo. Yo no sabía. Kimberly finalmente encontró su voz, quebrada y desesperada. Si hubiera sabido quién era usted... Exacto, Sofía la interrumpió. Si hubieras sabido quién era yo, me hubieras tratado diferente. Pero el punto, Kimberly, es que deberías tratar a todos con respeto básico, independientemente de quién seas. Esa empleada temporal que humillaste podría haber sido alguien importante, sí, pero incluso si no lo fuera, incluso si realmente fuera solo una mujer que necesita limpiar para sobrevivir, merecería respeto, porque la dignidad humana no depende de tu cuenta bancaria. Por favor. Kimberly había comenzado a llorar, su maquillaje corriendo en líneas negras. Por favor, señora Mendoza, tengo una familia, tengo deudas, necesito este trabajo. Lo siento mucho, no volverá a pasar. Tienes razón en una cosa, Sofía dijo sin una pizca de simpatía. No volverá a pasar, porque estás despedida, efectivo inmediatamente, sin indemnización, por causa justificada de comportamiento abusivo hacia subordinados. Tienes 15 minutos para recoger tus pertenencias personales de tu oficina bajo supervisión de seguridad. ¡No! Kimberly prácticamente gritó. ¡No puede hacerme esto! Yo cumplo todas mis cuotas. Mis ubicaciones siempre tienen las mejores evaluaciones. Tus números son buenos, Sofía asintió, pero están construidos sobre una cultura de miedo y abuso, y eso no es sostenible ni aceptable en mis empresas. Alberto, asegúrate de que esto quede documentado en su expediente laboral permanente, y quiero que cada empresa de servicios corporativos en México reciba una notificación sobre las razones de su despido. El horror en el rostro de Kimberly se profundizó. Eso me impedirá conseguir otro trabajo en esta industria. Sí, Sofía respondió sin pestañear. Ese es el objetivo. Las personas que construyen sus carreras sobre humillar a otros no deberían tener posiciones de poder sobre nadie. Se volvió hacia Brandon y Kevin, quienes habían estado intentando volverse invisibles. Ustedes dos también, despedidos por complicidad en comportamiento abusivo y por crear un ambiente de trabajo hostil. Tienen el mismo plazo, 15 minutos. Pero yo solo seguía órdenes. Brandon protestó. Ella era mi supervisora. Siguiendo órdenes no es excusa para la crueldad. Sofía cortó. Ustedes no solo obedecieron, disfrutaron, reían mientras una colega era humillada. Eso no es seguir órdenes, es participación activa en abuso. Fuera. Los tres comenzaron a subir las escaleras escoltados por personal de seguridad que Alberto había llamado discretamente. Kimberly volteó una vez más, su rostro descompuesto en una máscara de desesperación y furia. Esto no es justo. Yo trabajé duro para llegar donde estaba. Sacrifiqué años. ¿Y ahora? Sofía respondió con una voz que no permitía debate. Puedes usar ese tiempo para reflexionar sobre cómo el trabajo duro sin humanidad no vale nada. Cuando se fueron, el silencio en el sótano era ensordecedor. Los empleados restantes miraban a Sofía como si fuera una aparición, incapaces de procesar completamente lo que acababa de suceder. Rosa María tenía ambas manos sobre su boca, lágrimas corriendo libremente por su rostro, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Sofía se volvió hacia ella con una expresión completamente diferente, toda la dureza derritiéndose en calidez genuina. Rosa María Hernández López, 28 años, de Oaxaca. 5 años de servicio impecable en esta empresa, estudiando una licenciatura en Administración de Empresas en línea, mientras trabajas tiempo completo y mantienes a 2 hijos y tu madre. ¿Es correcto? Rosa María asintió, incapaz de hablar, confundida sobre cómo Sofía conocía todos esos detalles. Antes de venir hoy, hice mi tarea, Sofía explicó. Revisé los expedientes de todos los empleados en esta ubicación. Tu archivo de recursos humanos está lleno de reconocimientos de clientes satisfechos, cartas de agradecimiento, evaluaciones perfectas, 0 quejas en 5 años, 0 ausencias injustificadas. Y
múltiples instancias documentadas, donde voluntariamente tomaste turnos extra para cubrir a colegas enfermos sin esperar compensación adicional. Básicamente, eres exactamente el tipo de empleado que cualquier empresa soñaría tener. Yo solo hacía mi trabajo, Rosa María logró decir entre sollozos. No, Sofía corrigió gentilmente. Hiciste más que tu trabajo. Trataste a una completa extraña, una temporal que solo conociste hoy, con bondad y generosidad. Me ofreciste tu comida cuando pensabas que yo no tenía. Me defendiste ante tu supervisora a riesgo de tu propio empleo. Hiciste eso no porque esperabas recompensa, sino porque es simplemente quien eres. Sofía se acercó y tomó las manos de Rosa María entre las suyas, sin importarle que ambas estuvieran sucias del trabajo. Rosa María, efectivo desde este momento, te nombro supervisora principal de esta ubicación. Tu salario será de 55,000 pesos mensuales, más bonos trimestrales por desempeño, que pueden agregar otros 10 a 15,000. Tendrás seguro médico premium, que cubre a tu madre y tus hijos, 4 semanas de vacaciones pagadas al año. Y hizo una pausa mientras Rosa María sollozaba aún más fuerte. Voy a pagar completamente tu educación universitaria, no solo la licenciatura que estás cursando ahora, sino también una maestría cuando termines, si así lo deseas. Y te daremos horario flexible para que puedas asistir a clases durante el día. Las piernas de Rosa María parecieron ceder y don Rodrigo y otro empleado la sostuvieron. No puede ser real. Esto no puede estar pasando. Es completamente real, Sofía aseguró. Y hay más. También voy a proporcionar ayuda de reubicación para que puedas traer a tus hijos y tu madre a vivir contigo aquí en la Ciudad de México. 5,000 pesos mensuales adicionales como apoyo de vivienda durante el primer año mientras te estableces. Porque ninguna madre debería estar separada de sus hijos por necesidad económica. Rosa María colapsó completamente, llorando tan fuerte que todo su cuerpo se sacudía. Gracias, 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 repetía una y otra vez como una oración. Dios la bendiga, señora Mendoza. No sé cómo agradecerle. Mis hijos. Podré tener a mis hijos conmigo. Sofía también tenía lágrimas en los ojos ahora, porque en Rosa María veía a su propia madre, a todas las madres que trabajaban con dignidad en empleos difíciles, separadas de sus hijos, sacrificando todo por un futuro mejor. No tienes que agradecerme, Rosa María. Te lo ganaste. Esto no es caridad, es reconocimiento de tu valor. Se volvió hacia don Rodrigo. Don Rodrigo Méndez. 60 años, 20 años con esta empresa. Tu expediente también está lleno de evaluaciones positivas y he notado que varias veces has intentado defender a empleados contra supervisores abusivos, aunque sin éxito, porque te faltaba autoridad para hacerlo. ¿Es correcto? Don Rodrigo asintió, su voz áspera de emoción. Intenté, señora. Dios sabe que intenté, pero no tenía poder para cambiar nada. Ahora lo tienes, Sofía anunció. Te nombro subdirector de operaciones de esta ubicación, reportando directamente a Rosa María. Tu salario aumenta a 48,000 mensuales y quiero que uses tu experiencia de 2 décadas para entrenar a Rosa María en los aspectos administrativos del puesto que probablemente no conoce aún. Don Rodrigo se quitó su gorra, un gesto de respeto profundo. Será un honor, señora Mendoza, un verdadero honor. Sofía dirigió su atención al resto de los empleados presentes, 6 personas que habían presenciado todo con ojos como platos. Para todos ustedes que estaban aquí, cada uno recibirá un bono de 10,000 pesos este mes como reconocimiento por trabajar bajo condiciones difíciles. Y quiero que sepan que lo que acaban de presenciar no es una anomalía, es el comienzo de cómo funcionarán las cosas en esta empresa de ahora en adelante. Se volvió hacia Alberto y su equipo. Alberto, convoca una reunión de emergencia con todos los gerentes regionales y supervisores para mañana a las 10 de la mañana en el Corporativo Central. Asistencia obligatoria. Los que no puedan venir en persona se conectarán por videoconferencia. Nadie está exento. Por supuesto, señora. Alberto escribía rápidamente en su tablet. ¿Algún punto específico para la agenda? Voy a anunciar personalmente un conjunto completo de nuevas políticas corporativas, Sofía respondió. Pero dales un adelanto. A partir de ahora tendremos un programa de supervisión encubierta permanente. Yo y otros ejecutivos
ejecutivos visitaremos ubicaciones al azar, disfrazados como empleados temporales o nuevos. Cualquier supervisor o gerente atrapado discriminando, acosando o abusando de empleados será despedido inmediatamente. Cero tolerancia, sin advertencias. Murmuros de sorpresa y, en algunos casos, aprensión recorrieron el grupo. Además, Sofía continuó, implementaremos un programa de capacitación obligatorio sobre dignidad en el lugar de trabajo. 2 semanas completamente pagadas donde todos los empleados de supervisión aprenderán sobre empatía, respeto y liderazgo ético. Aquellos que no puedan pasar la capacitación serán reubicados a posiciones sin responsabilidad sobre otros o, si se niegan, terminados. Voy a establecer una línea directa de denuncia, agregó, donde cualquier empleado puede reportar abuso o discriminación directamente a mi oficina. Cada reporte será investigado dentro de 48 horas por un equipo independiente. Y los denunciantes estarán protegidos de represalias bajo riesgo de demanda legal. Alberto asintió, escribiendo todo. Es un cambio radical, señora Mendoza. Así es, Sofía confirmó, porque esta empresa tiene números fuertes, pero está construida sobre una base podrida. Vamos a reconstruir esa base con cultura de respeto. Y sí, inicialmente habrá resistencia. Algunos supervisores renunciarán porque no pueden adaptarse a no ser tiranos. Está bien, los reemplazaremos con gente como Rosa María, personas que entienden que el liderazgo no es dominio, sino servicio. Se volvió para dirigirse a todos los presentes, su voz llenando el sótano con autoridad, pero también con pasión. Quiero que todos entiendan por qué hice esto. No fue solo un ejercicio corporativo, fue profundamente personal para mí, porque su voz tembló ligeramente. Yo fui esa mujer del uniforme desgastado, no en pretexto, sino en realidad. Los empleados se acercaron instintivamente, captados por la emoción cruda en su voz. Nací en Ecatepec, Sofía comenzó a compartir, en una familia muy humilde. Mi madre trabajaba como empleada doméstica, mi padre era mecánico. A los 16 años comencé a limpiar casas junto a mi mamá para ayudar con los gastos, y en esas casas experimenté exactamente lo que ustedes experimentan, patrones que no me miraban a los ojos, que dejaban el dinero en la mesa en lugar de ponérmelo en la mano porque no querían tocarme, que hablaban de mí en tercera persona estando yo en la habitación como si fuera un mueble, que asumían que por ser pobre era estúpida o floja o merecía menos. Las lágrimas corrían libremente ahora por su rostro, años de memoria dolorosa pero también de triunfo. Recuerdo una vez, tenía 17 años, estaba limpiando la casa de una familia muy rica en Lomas de Chapultepec. La señora de la casa le dijo a su hija que tenía mi misma edad, mira, estudia duro o terminarás como ella, como si yo no estuviera parada a 2 metros, como si mi vida fuera una advertencia, no una realidad digna por sí misma. Rosa María sollozaba abiertamente, al igual que varios otros empleados. Don Rodrigo se había quitado los lentes para limpiarse los ojos. Ese día, Sofía continuó, juré que si algún día tenía poder, nunca dejaría que nadie más pasara por eso. Me tomó años. Trabajé 3 empleos mientras estudiaba con becas. Dormía 4 horas por noche. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría, que el sistema estaba tan en contra mía que era inútil intentar, pero no me rendí. Y cuando finalmente tuve éxito, cuando construí mi empresa, me prometí que crearía lugares de trabajo donde la dignidad no fuera un lujo, sino un estándar. Cuando la oportunidad de comprar servicios corporativos élite surgió, explicó, sabía que era más que una inversión, era una oportunidad de transformar una industria entera desde dentro, porque esta industria, los servicios de limpieza y mantenimiento, emplea a millones de personas en México, personas trabajadoras, dignas, que mantienen funcionando a nuestro país pero que son invisibles, despreciadas, tratadas como menos. Se volvió específicamente hacia Rosa María. Cuando Kimberly te dijo gente como tú limpia, estaba repitiendo exactamente lo que me dijeron a mí hace 30 años, y en ese momento supe que todo por lo que había trabajado, todo el dinero que había hecho, todas las empresas que había construido, llevaban a este momento. Porque si yo, con todo mi poder y recursos, no usaba ese poder para cambiar esto, entonces, ¿para qué servía? El respeto, su voz era firme ahora, poderosa.
no debería depender de tu cuenta bancaria. La dignidad no debería ser proporcional a tu salario. Cada ser humano, desde el CEO hasta el empleado de limpieza, merece ser tratado con la misma consideración básica. Y cualquier cultura corporativa que no entienda eso está fallando en el nivel más fundamental. Alberto había dejado de escribir, también conmovido. Su asistente tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El otro ejecutivo se había volteado discretamente para componerse. Así que esto es lo que va a pasar ahora, Sofía declaró. En los próximos 6 meses voy a transformar completamente cómo funciona esta empresa. Aumentaremos los salarios base un 20% en todos los niveles. Implementaremos beneficios de salud para todos, no solo supervisores. Crearemos programas de capacitación y desarrollo para que personas como Rosa María puedan ascender basándose en mérito, no en conexiones. Y vamos a convertirnos en el estándar de oro en esta industria para cómo se trata a los empleados. ¿Y los costos? Alberto preguntó, no como objeción, sino como curiosidad genuina sobre cómo se implementaría. Se absorben, Sofía respondió sin dudarlo. Sí, nuestros márgenes de ganancia bajarán inicialmente, pero a largo plazo, empleados satisfechos son empleados productivos. Menor rotación significa menores costos de entrenamiento. Mejor reputación significa mejores contratos. Y honestamente, Alberto, incluso si no fuera económicamente ventajoso, lo haría de todos modos, porque algunas cosas son más importantes que maximizar ganancias trimestrales. Se dirigió a todos los empleados una última vez. Sé que algunos de ustedes tienen miedo de que esto sea temporal, de que las cosas vuelvan a como eran. No lo harán. Tienen mi palabra personal. Y si en algún momento sienten que estamos fallando en estos principios, quiero que me lo digan directamente. Mi puerta, literalmente y metafóricamente, siempre estará abierta. Rosa María se acercó, aún temblando, y abrazó a Sofía con fuerza. Gracias, susurró. Gracias por vernos. Gracias por importarte. Gracias por ser quien es. Sofía devolvió el abrazo con igual intensidad. Gracias a ti, Rosa María, por ser buena cuando no tenías razón para serlo, por mantener tu humanidad en un ambiente que castigaba la bondad, por demostrarme que hay gente increíble en esta empresa que solo necesitaba la oportunidad de brillar. La reunión del día siguiente en el corporativo central fue exactamente tan dramática como Sofía había anticipado. 200 gerentes y supervisores de todas las ubicaciones de servicios corporativos élite llenaron el auditorio corporativo, murmurando nerviosamente entre ellos. Rumores sobre despidos masivos en la oficina central habían circulado toda la noche. Algunos sabían sobre los despidos de Kimberly, Brandon y Kevin. Otros solo sabían que algo grande estaba sucediendo. Cuando Sofía subió al escenario, el silencio fue instantáneo. Estaba vestida ahora con un traje Armani negro, tacones Louboutin, el cabello perfectamente peinado en ondas elegantes, maquillaje profesional. Era la transformación visual perfecta de la mujer del uniforme desgastado de ayer. Detrás de ella, una pantalla gigante mostraba el logo de Mendoza Enterprises junto al logo de Servicios Corporativos Élite. Buenos días, comenzó sin preámbulo. Para aquellos que no me conocen, soy Sofía Mendoza Castellanos Rivera y soy su nueva dueña. Compré esta empresa por 180 millones de pesos porque vi potencial, pero también vi problemas serios que, si no se abordan, destruirán esta organización desde dentro sin importar cuán buenos sean nuestros números. La pantalla cambió para mostrar estadísticas, tasas de rotación de empleados, quejas laborales, demandas por acoso, evaluaciones negativas en sitios como Glassdoor. Estas son las métricas que los dueños anteriores ignoraron porque no afectaban directamente la línea inferior. Pero yo no ignoro estas cosas, porque estas cifras representan vidas humanas, familias, dignidad sistemáticamente erosionada, y eso termina hoy. Procedió a anunciar cada una de las nuevas políticas que había adelantado el día anterior: el programa de supervisión encubierta, la capacitación obligatoria, la línea directa de denuncia, los aumentos salariales, los beneficios expandidos. Con cada anuncio, las reacciones en la audiencia variaban de alivio a aprensión a, en algunos casos, resistencia apenas disimulada. Sé que algunos de ustedes están pensando que esto es poco realista, Sofía reconoció, que tratar bien a los empleados es bonito
en teoría, pero imposible en práctica, que los números no funcionarán. Permítanme ser absolutamente clara. Los números funcionarán porque voy a asegurarme de que funcionen. Y si eso significa que gano un poco menos personalmente, está bien. Porque yo no compré esta empresa para hacerme más rica. Ya soy rica. Compré esta empresa para transformar una industria. La pantalla cambió para mostrar fotos de Rosa María, Don Rodrigo y otros empleados destacados. Estas son las personas en quienes vamos a invertir. Estas son las personas que van a liderar el futuro de esta empresa. No por conexiones, no por títulos de universidades prestigiosas, sino por carácter, por empatía, por entender que el verdadero liderazgo es elevar a otros, no pisotearlos. Después de la presentación, Sofía tuvo reuniones individuales con cada gerente regional. En total, despidió a 11 supervisores más de ubicaciones diferentes por historiales documentados de abuso o discriminación. Otros 18 renunciaron voluntariamente, incapaces o no dispuestos a adaptarse a la nueva cultura, y promovió a 22 empleados de nivel base a posiciones de supervisión, personas que, como Rosa María, habían demostrado carácter excepcional en condiciones difíciles. 3 meses después, la transformación era palpable. Sofía visitó nuevamente las oficinas centrales, esta vez sin disfraz, para una inspección oficial. Rosa María la recibió con un abrazo, luciendo profesional y confiada en su nuevo papel de supervisora. Su oficina, que antes había sido la de Kimberly, había sido completamente rediseñada. En lugar del escritorio de poder intimidante, había una mesa redonda para reuniones colaborativas. En lugar de las fotos de Kimberly con celebridades menores, había dibujos que los hijos de Rosa María habían hecho, ahora viviendo felizmente con su madre en un departamento digno en Narvarte que la empresa ayudó a encontrar. ¿Cómo van las cosas?, Sofía preguntó, aunque los reportes que recibía semanalmente ya le daban la respuesta. Increíbles, Rosa María respondió con una sonrisa radiante. La rotación de empleados bajó del 60% al 5% en 3 meses. Las evaluaciones de satisfacción de clientes subieron un 32% y hemos tenido menos quejas de calidad que nunca en la historia de esta ubicación. ¿Y tu equipo?, Sofía preguntó. Son fantásticos. Rosa María señaló hacia el área de trabajo donde empleados conversaban amistosamente mientras preparaban sus equipos. Don Rodrigo me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre la parte administrativa. Y el equipo, señora Mendoza, cuando tratas a la gente con respeto, cuando les pagas suficiente para vivir dignamente, cuando les das razones para importarles su trabajo, se convierten en las mejores versiones de sí mismos. Sofía caminó por las instalaciones renovadas. El cuarto de descanso de empleados ahora tenía muebles cómodos, una cafetera expreso de calidad, microondas funcionales y hasta una pequeña biblioteca con libros de desarrollo personal y profesional. El sótano donde había trabajado aquel primer día ahora tenía ventilación apropiada, iluminación mejorada y equipo de seguridad actualizado. El contraste entre el área de empleados y el vestíbulo corporativo todavía existía, pero la brecha se había reducido significativamente. Los números corporativos contaban la historia completa. En el primer trimestre, bajo la nueva administración, los costos operativos habían subido 15% debido a los salarios aumentados y beneficios expandidos. Pero la productividad había subido 28%. La retención de clientes mejoró dramáticamente cuando los clientes corporativos notaron el servicio superior. Y 3 corporaciones importantes habían firmado nuevos contratos específicamente citando la reputación ética mejorada de la empresa. En números absolutos, las ganancias fueron 4% menores que el año anterior, pero la trayectoria era claramente positiva y sostenible. Más importante para Sofía, la empresa se había convertido en un modelo en la industria. Artículos en Forbes México y Expansión habían cubierto la transformación. Otras empresas de servicios habían comenzado a copiar las políticas. Un movimiento social en redes sociales, Respeto para Todos, había surgido con empleados de servicio compartiendo historias tanto de abuso como de dignidad, forzando a la industria entera a reflexionar sobre sus prácticas. Sofía fue invitada a hablar en un panel sobre liderazgo ético en el IPADE, su alma mater. Cuando le preguntaron qué consejo
consejo tenía para empresarios jóvenes? Su respuesta fue simple. Recuerden que las cifras en sus hojas de cálculo representan vidas humanas. Cada decisión que toman afecta a familias reales. Y al final del día, cuando miren atrás en sus carreras, no recordarán cuánto dinero hicieron, recordarán cómo trataron a las personas. Una tarde, 6 meses después de la transformación, Sofía estaba en su oficina en el piso 42 del corporativo de Mendoza Enterprises cuando recibió un paquete. Era de Rosa María. Dentro había una carta escrita a mano y una foto. La foto mostraba a Rosa María con sus 2 hijos, Carlitos y Lupita, frente a su nuevo departamento. Los 3 sonreían con una felicidad que irradiaba de la imagen. Carlitos sostenía un certificado de su escuela nueva. Lupita abrazaba un peluche nuevo. La madre de Rosa María estaba a un lado, también sonriendo, con lágrimas en los ojos. La carta decía: Estimada señora Mendoza Castellanos, no hay palabras suficientes para expresar mi gratitud. Por primera vez en 7 años, mis hijos duermen en la misma casa que yo. Los escucho reír cada mañana. Los llevo a la escuela. Hago la tarea con ellos. Estas cosas que parecen simples son milagros para mí. Pero más allá de mi familia, quiero que sepa que cambió la vida de 37 personas solo en esta ubicación. 37 familias que ahora tienen esperanza, dignidad, futuro. Usted me dijo que no era caridad, que me lo gané. Pero señora, usted me dio más que un trabajo o un salario. Me dio la posibilidad de ser madre otra vez. Me dio la posibilidad de soñar. Me dio la posibilidad de creer que el mundo puede ser justo, que la bondad puede ganar, que importamos. Le prometo que voy a honrar esta oportunidad cada día de mi vida. Voy a tratar a cada empleado bajo mi supervisión con la misma dignidad que usted me mostró. Voy a construir el tipo de equipo que usted quiso ver en el mundo. Y algún día, cuando mis hijos pregunten qué tipo de persona quiero que sean, les voy a contar sobre usted, sobre la mujer que tenía todo el poder y eligió usarlo para elevar, no para dominar. Con gratitud eterna, Rosa María Hernández López. Sofía leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Luego la enmarcó y la colgó en su oficina, no escondida sino prominente, donde pudiera verla cada día como recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Un año después del incidente, Servicios Corporativos Élite había crecido su base de clientes un 40%. Rosa María había completado su licenciatura con honores y estaba comenzando una maestría. 5 de las personas que había contratado y entrenado habían sido promovidas a gerentes regionales. Don Rodrigo había tomado la jubilación anticipada con un paquete generoso, pero seguía como consultor de medio tiempo, feliz de ayudar a entrenar a la nueva generación de líderes. Y Kimberly, Brandon y Kevin, los 3 supervisores despedidos aquel día, habían descubierto que las consecuencias de sus acciones eran duraderas. Kimberly intentó demandar por despido injustificado, pero el caso fue desestimado cuando la evidencia documentada de su comportamiento abusivo fue presentada. Encontró trabajo eventualmente, pero en un puesto de nivel mucho más bajo, sin supervisión de nadie. La única posición que pudo conseguir, dada su reputación. La última vez que Sofía supo de ella, estaba trabajando como asistente administrativa en una pequeña empresa de contabilidad, ganando menos de la mitad de lo que había ganado antes. Una caída dramática pero justa de su pedestal de poder. La historia se volvió legendaria en la industria de servicios corporativos. La CEO del disfraz la llamaban en artículos de negocios. El día que la justicia llegó al sótano fue el título de un largo artículo en proceso que examinaba las implicaciones más amplias para los derechos laborales en México. Estudiantes de negocios analizaban el caso en clases de ética corporativa. Y lo más importante, trabajadores de servicio en todo el país compartían la historia como evidencia de que el cambio era posible, de que la dignidad podía ganarse, de que no tenían que aceptar abuso solo porque necesitaban el empleo. Sofía continuó haciendo visitas encubiertas a varias de sus ubicaciones, aunque con menos frecuencia conforme la cultura corporativa se solidificaba. Cada vez era tratada con respeto y profesionalismo por supervisores que entendían que la persona frente a ellos, sin importar su apariencia, merecía dignidad. Y en las raras ocasiones cuando encontraba comportamiento inapropiado, la respuesta era rápida y
decisiva. La política de cero tolerancia no era retórica vacía, era práctica activa. 3 años después, Sofía fue nominada para un Premio Nacional de Liderazgo Ético. En su discurso de aceptación, contó la historia completa de aquel día en el sótano. Habló de Rosa María, quien ahora era gerente regional a cargo de 6 ubicaciones. Habló de don Rodrigo, quien había fallecido pacíficamente el año anterior, pero que había visto la transformación completa antes de irse. Habló de cada empleado, cuya vida había cambiado no porque ella fuera generosa, sino porque ellos merecían respeto. La verdadera elegancia, concluyó su discurso, su voz resonando en el auditorio lleno de líderes empresariales, políticos y activistas sociales, no está en lo que usas, sino en cómo tratas a los demás. No compré servicios corporativos élite por 180 millones de pesos solo para ganar dinero. Lo compré para demostrar algo que nuestra sociedad necesita desesperadamente recordar, que el respeto no es un lujo, es un derecho, que la dignidad no se gana, se inherente a ser humano, y que las empresas que entienden esto, que construyen su cultura sobre empatía en lugar de explotación, no solo hacen lo correcto moralmente, también prosperan. Cuando Kimberly me dijo, gente como tú limpia, continuó mientras la audiencia escuchaba en silencio absoluto, no estaba solo insultándome a mí, estaba insultando a millones de trabajadores mexicanos que hacen los trabajos que mantienen funcionando a nuestra sociedad. Estaba perpetuando un sistema clasista que dice que algunas vidas importan más que otras basándose en cuentas bancarias. Y ese sistema está roto. No lo arreglé completamente, admitió. Una empresa no puede cambiar una cultura nacional, pero demostré que es posible. Demostré que se puede pagar salarios justos y aún ser rentable, que se puede tratar empleados con dignidad y aún cumplir con los clientes, que el liderazgo ético no es idealismo naive, sino estrategia de negocios inteligente. Y lo más importante, su voz se quebró con emoción. Demostré a gente como Rosa María, como mi madre, como la joven de 17 años que yo fui una vez limpiando casas en Lomas de Chapultepec, que importan, que son vistas, que su dignidad no está sujeta a negociación, que merecen respeto no por lo que producen, sino por quienes son, seres humanos con sueños, familias, potencial. La ovación de pie duró 5 minutos completos. Sofía Mendoza Castellanos Rivera no solo transformó una empresa ese día en el sótano, inició un movimiento que recordó a México que la verdadera medida de una sociedad no es cuánta riqueza genera, sino cómo trata a sus miembros más vulnerables. Que las personas que limpian nuestras oficinas, que sirven nuestra comida, que mantienen funcionando nuestra infraestructura, no son invisibles ni desechables. Son la columna vertebral de nuestra economía y merecen ser tratados como tal. Y las empresas que entienden esto, que construyen sobre fundamentos de respeto mutuo y dignidad compartida, no solo hacen lo correcto, también prosperan. Porque al final, las personas recuerdan cómo las hiciste sentir y ese recuerdo no tiene precio. La bondad, resulta, también es excelente estrategia de negocios.